Buenas noches, docente. Mi nombre es Rosa Lorena Veloz Salazar, del paralelo 100 de la carrera de Derecho, de la asignatura de Sociología Jurídica. Voy a investigar sobre la importancia de la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. El contenido que he escogido es de la unidad 1, que es la sociología, con los grandes nombres de la sociología de sus filósofos. Los grandes nombres de la sociología. Tenemos el primer filósofo, que es Augusto Comte. Considerando el padre de la sociología, Comte introdujo el término sociología y propuso el positivismo, que sostiene el conocimiento que debe basarse en la observación y la experiencia. Creía que la sociedad podía ser estudiada científicamente y que los sociólogos podían identificar leyes sociales que ayudarán a mejorar la sociedad. Positivismo. Comte es conocido por desarrollar la filosofía del positivismo, que sostiene que el conocimiento debe basarse en la observación empírica y la experiencia. Propuso que las ciencias deberían seguir el mismo método que las ciencias naturales, utilizando la observación y la experimentación para estudiar fenómenos sociales. La obra de Comte ha tenido un impacto duradero en la sociología y otras disciplinas sociales. Su enfoque en el método científico de observación ha influido en la forma en que se realizan las investigaciones sociales, aunque su visión del positivismo ha sido criticada y evolucionando con su legado siempre siendo fundamental en el estudio de la sociedad. El segundo filósofo, Spencer, es conocido por aplicar la teoría de la evolución al estudio de la sociedad, argumentando que las sociedades evolucionan de formas simples a complejas. Introdujo la idea de supervivencia del más apto en el contexto social, sugiriendo que las estructuras sociales son más eficientes, prevalecerían. Crítica al positivismo. A diferencia de Augusto Comte, quien abogaba por un enfoque científico y sistemático en la sociología, Spencer rechazó gran parte del positivismo. Creía que la sociología no debería ser una ciencia exacta, sino que debería considerar la complejidad de las interacciones sociales y las influencias culturales. Teoría de la sociedad. La número uno, evoluciona la sociedad como un organismo, evoluciona a través de la selección natural y la adaptación. Dos, la sociedad compleja. Las sociedades industriales son más complejas con una visión del trabajo especializada. Tres, supervivencia del más apto. Las sociedades más aptas para adaptarse prosperan mientras que las menos aptas decaen. El filósofo Karl Marx es famoso por su análisis de la lucha de clases y su crítica por el capitalismo. Propuso que la historia de la sociedad es la historia de lucha entre clases sociales y el capitalismo genera desigualdades que eventualmente llevarían a su propia caída y la instauración de la sociedad comunista. Materialismo histórico. Marx desarrolló la teoría del materialismo histórico que sostiene que la historia de la sociedad humana es la historia de lucha de clases. Según esa teoría, las condiciones materiales y económicas de una sociedad determinan su estructura social y sus instituciones políticas. Lucha de clases. Marx argumentó que la historia está marcada por la lucha entre diferentes clases sociales, principalmente entre la burguesía, los propietarios de los medios de producción y el proletariado, que son trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Creía que esta lucha es el motor del cambio social y eventualmente conduciría a la revolución proletaria. Para Durkheim es conocido por su enfoque en la cohesión social y la importancia de los hechos sociales. Introdujo el concepto de anomalía para describir la falta de normas en la sociedad moderna. Estudió cómo las instituciones sociales influyen en el comportamiento individual. La división del trabajo social y el hecho social. División del trabajo. Las sociedades modernas se caracterizan por una mayor división del trabajo, que crea independencia. Los hechos sociales son instituciones, normas y valores que rigen la conducta humana, son externos al individuo. Y la solidaridad social. Las sociedades mantienen la cohesión a través de la solidaridad mecánica. Sociedades simples, orgánica. Para Marx,
Aportó la idea de la acción social y le enfatizó la importancia de entender el significado de los individuos dan a sus acciones. Introdujo el concepto de racionalización y analizó cómo la ética protestante influyó en el desarrollo del capitalismo. La acción social y el tipo ideal. Racionalización. Las sociedades modernas se caracterizan por la creciente racionalización de la vida social. La acción social es aquella que está orientada a la conducta de otros. El tipo ideal, los tipos ideales son conceptos abstractos que nos ayudan a comprender la realidad social. Para Green, Mill es conocido por su crítica a la sociología tradicional y su enfoque en la imaginación sociológica, que permite a las personas entender la conexión entre sus experiencias personales y las estructurales sociales más amplias. También analizó el poder y el élite en la sociedad. Imaginación sociológica. Mill es conocido por su concepto de imaginación sociológica, que permite ver la conexión entre las experiencias personales y los contextos sociales más amplios. Esa perspectiva ayuda a las personas a comprender cómo sus vidas individuales están influenciadas por estructuras sociales, históricas y culturales. Crítica a la sociología tradicional. Mills criticó la sociología de su época por centrarse demasiado en el positivismo y la estadística, lo que limitaba la comprensión de las realidades sociales. Abogó por un enfoque más crítico y reflexivo que incluyera las dimensiones políticas, culturales de la vida social. Para Parson, la acción social introdujo el concepto de acción social que se refiere a las acciones de los individuos dentro de un contexto social. Su enfoque se centra en la interacción de los actores sociales con su entorno y cómo sus acciones son influenciadas por sus normas, valores y valores culturales. Parsons desarrolló la teoría de sistemas sociales y propuso que las sociedades son sistemas interdependientes que buscan el equilibrio. Introdujo conceptos como la acción social y sistema de valores, enfatizando la importancia de las normas y valores de la cohesión social. Funcionalismo. Parsons desarrolló la teoría funcionalista que sostiene que cada parte de la sociedad desempeña un papel en el mantenimiento del sistema social. Según esta perspectiva, instituciones como la familia, la educación y la economía contribuyen a la estabilidad y el funcionamiento de la sociedad. Ralph es conocido por sus análisis de la sociedad moderna y su enfoque en el conflicto social. Propuso que el conflicto es una parte inherente de la estructura social y de las luchas de poder entre grupos sociales son fundamentales para entender el cambio social. La diferenciación social. Introdujo el concepto de diferenciación social que se refiere a cómo las sociedades se dividen en diferentes grupos con intereses y posiciones diversas. Esa diferenciación puede dar lugar a un conflicto entre grupos sociales. La teoría del conflicto es conocida por su enfoque en el conflicto social, argumentando que la cohesión social no se basa únicamente en el consenso, sino también en la lucha entre grupos con intereses diferentes. A diferencia del funcionalismo, que enfatiza la estabilidad, Darek sostiene que el conflicto es un motor de cambio social. Esta es la biografía que terminé de exponer. Muchas gracias respecto al taller que me ha tocado.